y por medio de ellos glorificarse a través de ellos a todas las naciones. Israel no entendió el propósito que Dios tenía con ellos. Dios los bendijo, Dios los prosperó, y después que se sintieron bendecidos y prosperados, no hicieron lo que Dios les dijo. Se olvidaron de Dios, se alejaron de Dios, se olvidaron de los mandamientos que se les habían repetido a las orillas del Jordán, mandamientos que se les enseñaba en la sinagoga, mandamientos que se les encargaba que se les repitiera, mandamientos que le dijeron a ellos que le enseñaran a sus hijos. Israel, después de pasar todo el desierto, cuando entraron a aquella tierra y comenzaron a disfrutar de las cisternas que no cavaron, de las viñas que no plantaron, que se aumentó su oro, que se aumentó su plata, sus asnos, sus bueyes, comenzaron a olvidarse de Jehová su Dios. Dios, que ama a su pueblo, les habló, les levantó profetas para llamarles la atención, para decirles que no siguiesen así. Todo hombre, toda mujer que comienza a fallarle a Dios, Dios le habla, Dios le alerta, por la palabra, por profecía. Pero hay personas que hacen o no hacen caso a la palabra de Dios, reinciden, lo siguen haciendo. Dios en su misericordia les continúa hablando. Dice que uno de los profetas que Dios llamó para hablar a Israel fue el profeta Jeremías. Incansablemente, dice Jeremías, les hablé sin cesar, mas ellos no querían oír. Jeremías fue el que los llamó en este famoso versículo que dice: paraos en los caminos, preguntad por el buen camino, cuál sea el buen camino, la senda antigua, andad por él. Ellos dijeron: no andaremos. No es extraño que algún hombre, alguna mujer, Dios le esté hablando, Dios lo esté llamando a que no siga, a que pare, a que no reincida, a que no continúe en el error, en la falta, pero que no ha querido escuchar a Dios. Pues Israel no quería escuchar a Dios, y Dios tenía un propósito con él, era su hijo. Ese pueblo era el pueblo modelo, el pueblo especial, a quien Dios había llamado para usarlo, para hacerlo un pueblo único, un pueblo diferente, un pueblo apartado, un pueblo consagrado. Lo tomó y por el desierto lo libró, por el desierto estuvo con él, por el desierto lo protegió, columna de fuego para guiarlo en el camino durante las noches, fuego que también servía para alejar las piedras peligrosas, fuego que también servía para darles calor en el desierto frío, porque los desiertos son fríos, y durante el día les colocaba la nube para librarlos, y que cuando sus enemigos venían contra ellos, Jehová confundía a sus enemigos, hacía que las piernas le temblaran a sus enemigos. Si algún obstáculo se presentaba, por muy difícil que fuese, Dios estaba allí. El mar Rojo se abrió en dos, el Jordán se abrió en dos. Pregunta un salmista y dice: ¿qué fue lo que viste, mar? ¿Qué fue lo que viste, Jordán, que te abriste? Pues que va a haber el mar, que va a haber el Jordán. Vio la presencia de su hacedor, Jehová Dios de los ejércitos, se abrió paso para pueblo. Allí estaba Dios con ellos, librándolos, guardándolos, ayudándolos en todos los momentos. Si les daban sed, las piedras áridas brotaban agua para que su pueblo tomase. Si las aguas eran amargas, Él las convertía en dulces. Porque quería que su pueblo estuviese en el mejor lugar de aquel tiempo, en la medialuna fértil, en el centro de las grandes potencias de aquel tiempo. Y lo introdujo a aquella tierra que limitaba con los filisteos, con los asirios, con los babilonios,
con los egipcios, que eran las naciones desarrolladas de aquel tiempo. Los colocó en medio, en la mejor tierra, la que fluía leche y miel. Si fluía leche era porque había pasto, había agua, había ganadería. Si fluía miel era porque había flores, árboles grandes, era que había frutos, que daba la agricultura. Y en aquella tierra les introdujo, tierra que le tenían ganas todos aquellos que deseaban tal vez quitársela, pero que no podían, porque Jehová los guardaba y peleaba por ellos. Y le tenían miedo a los asirios muchas naciones, por lo despiadados que eran. El mismo Jonás tenía miedo y no quería ir hasta allá. Le tenían miedo a los egipcios por la sabiduría que poseían, a los filisteos porque tenían el control del hierro. Pero a Israel le tenían miedo porque tenía un Dios poderoso que infundía temor y que peleaba por ellos. Y por ello que un siervo de Dios, que Dios esté en él, en un barrio, delincuentes sienten temor de meterse con ellos, porque Dios está con ellos. Y un siervo de Dios que se sienta bien con Dios no debe temer ir a cárcel, a predicar, no debe temer ir a barrio, porque Dios lo va a librar, Dios lo va a guardar, Dios lo va a ayudar. Nos cuenta un hermano en Caracas, en uno de los cerros, que ellos pasaban y los muchachos drogados con sus pistolas en las piernas, ellos le decían buenas noches, decía el hermano, cuando pasaba. Y los malandros quedaban diciendo buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches. Y él se le ocurrió preguntarle, pero ¿por qué le decían tanto buenas noches? Ellos decían, drogado pastor, porque nosotros saludamos también a los que van con usted. Ellos veían ángeles, veían cielos. Dios los libraba, Dios los guardaba. Yo estuve en uno de los departamentos de Colombia, los departamentos llaneros llamados Casanares, y pasando para ir al Casanares hay que atravesar todo el departamento de Arauca. Arauca en guerra. Los grupos armados, no voy a mencionar nombres, se estaban peleando entre sí. Y cuando llegué a un pueblo, el último pueblo de Arauca, llamado Tame Arauca, a ese pueblo el taxista dijo, escondan los celulares, escondan todo. Y nos para una cabal allí. Y nos para una gente armada, con lanzagranadas, con armamento de todo tipo. Pero el taxista no puede seguir más. Deje esa gente allí, regrese. Aquí hay nuevo gobierno, nuevo control, le dijeron. Y no me bajan a mí que yo voy más allá a predicar con otro hermano. Cuando nos quedamos allí, no hallamos qué hacer. Yo llamo a un hermano que pastoreaba. Y el hermano me dijo, llama a mi hija que está en ese pueblo, que te vaya a buscar rápido. Aparece una muchacha en bicicleta, nos dice, pastor, por aquí, súbase en este taxi, vaya para la casa. Y cuando estamos en la casa dice, pastor, gracias a Dios llegó, el pueblo está en guerra, el grupo está como el control, mire, no hallamos qué hacer, está quieto. Pues sí, se calmó un poco. Y le pregunté por una hermana de ella que estuvo donde yo pastoreaba. Y le dije, ¿y Estrella dónde está? Uy, Estrella se casó con un hombre, con un jefe de eso. Y este hombre anda por allí, esos no duermen, eso es guerra todo el tiempo. Escuche, pastor. Y se escuchaba el escuchaba el plomo allí. Y en esto viene la Estrella con el esposo, con el hombre. Y me lo presenta, un hombre, pues, un matón, un hombre. Y este hombre me saluda y comienza a hablar conmigo, me dejan solo con él. Y el hombre me dice, pastor, fresco, tranquilo, ya nosotros sabemos que usted es un pastor, ya no va a tener problemas, fresco, pastor, y aquí usted sigue tranquilo para que siga su camino. Aquí no estamos perdonando a nadie, pastor. Aquí el que está llegando, si no lo conocemos, pastor, lamentablemente, me dijo, tan solo unos manes que venían por allí, los íbamos a pelar a esos manes, pero esos manes nos hablaron, pastor, que se nos espelucó el pellejo. Cuando esos manes hablaron, yo entendía que eran unos siervos de Dios. Y nosotros sentimos temor de matarlos, pastor, y los dejamos quietos que pasaran.